Sí, Señor Jesús. Reconocemos tu amor, Señor. Reconocemos que hoy te entregaste por cada uno de nosotros. Y nos miras, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones. Mira, Señor, nuestras debilidades. Mira, Señor, todas esas cosas que nosotros anotamos. Tenemos esta lista, Señor, que tenemos en nuestras mentes, todas esas debilidades que nos alejan de ti, todos esos pensamientos, todas esas acciones. Haznos, Señor, volver a ti. No pensar tanto en lo que, en cómo es o para qué, sino más bien dejarnos llevar por ti, por tu amor, por tu Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, por darnos esa demostración de amor hacia cada uno de nosotros. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, señores, vamos a seguir ahora con lo próximo que va ahora, que es un tema que tenemos preparado para ustedes, a cargo de nuestra hermanita querida Nazaret Espinal, que ya se encuentra con nosotros aquí. Si ustedes se dieron cuenta, ella dio un dato ahí cuando estábamos en el Kahoot. Yo espero que ella lo aclare ahora sobre el domingo, que la Semana Santa no termina con el domingo de resurrección. Entonces, nada, vamos a darle el micrófono a Nazaret, que empiece por ahí mismo. Hola, buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Hola, qué bueno que se pueden juntar para celebrar la Pascua, a pesar de que estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, muy difíciles desde el año pasado. Yo recuerdo que Karina me había dicho para la Pascua del año pasado y luego se canceló por el que nos mandaron a trancar y no nos pudimos ver. Yo creo que hace también unos años yo había compartido con ustedes hace mucho, no en una Pascua, sino en un grupo de oración. Así que algunos los conozco desde antes de eso, a Gil, a Karina de la escuela de jóvenes, de la escuela de formación, el Claret. Creo que fue ahí que nos conocimos, ¿verdad? No me acuerdo bien. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que nos conocimos ahí y bueno, hemos hecho... Gil luego estuvo acompañándome en un proyecto que está ahí como yo de las ideas locas que siempre tengo, y Gil pues también me acompañó en eso y hemos sido, entonces ya luego nos hicimos un poquito más cercanos a raíz de ese proyecto. Y bueno, somos hermanos en Jesús todos, pero bueno, gracias por la invitación, Karina, y les doy gracias a Dios porque puedo estar con ustedes compartiendo en esta Pascua, compartiendo sobre todo en este día que es realmente coyuntural para nosotros los cristianos, aunque ahora mismo se habla poco de la cruz, la gente le tiene miedo a la cruz y nosotros los cristianos evitamos hablar de la cruz. Pero antes de entrar al tema que tiene que ver con la cruz, quiero hacer la aclaratoria a modo de que aprendamos todos. La Semana Santa, la Cuaresma termina el jueves a las 3 de la tarde, a la hora, ¿verdad?, como se le dice, la hora nona, que de hecho en la liturgia de las horas también hay una oración a esa hora. Entonces, la Cuaresma, termina ese día. La Cuaresma tiene, si se ponen a calcular, va a ser más de 40 días. Eso tiene una razón, pero ¿verdad?, este no es el motivo del tema. Si quieren lo podemos hablar al final. Entonces, lo que comienza ya luego es el Triduo Pascual, que comenzó ayer. Y si ustedes se fijan, es como una sola celebración. Ayer, cuando se terminó la Eucaristía, no se dio una bendición final. La bendición se da al final de la vigilia, ya el domingo, ya, porque ese es el triduo, ¿no? Y entonces es como una sola celebración. Hoy no se hace Eucaristía, sino que es una celebración de la palabra. Se hace el rito de la adoración o veneración de la cruz. A gente le tiene miedo de decir adoración porque luego nos acusan de que somos idólatras. Entonces, se hace eso. Fíjense que no hay una salutación de entrada, al final tampoco se hace nada.
y luego así mismo la vigilia. Entonces es para simbolizar que hay una sola celebración, el triduo. Entonces no se termina el domingo de resurrección, sino el jueves santo se termina la cuaresma. Bien, lo otro es el triduo pascual. Clarito. Así que ese punto está nulo. Lo que lo pusieron mal o bien, como quiera tuvo mal. Bien, entonces, el tema que vamos a compartir, yo no sé qué estaba pensando los servidores cuando lo decidieron, porque esto es un tema muy difícil. Difícil no desde el hecho de prepararlo, sino que honestamente, y más en estos tiempos, a nosotros no nos gusta hablar de la cruz. El tema se llama Abrazados a la cruz. ¿Cierto, Karina? Yo había puesto abrazar la cruz en infinitivo. Me gusta mucho usar la palabra en infinitivo. Pero es abrazados, sí, ¿verdad? Abrazados a la cruz. Y yo dije, bueno, yo no sé en qué lío estos muchachos se están metiendo, pero hoy vamos a hablar de algo muy difícil. De algo que a nosotros nos cuesta aceptar, no solamente como cristianos, sino como seres humanos, porque realmente nosotros no fuimos creados para el sufrimiento. Nosotros no, o sea, el sufrimiento no es algo bueno y por eso nosotros naturalmente rechazamos el sufrimiento. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por qué está el sufrimiento. ¿Nosotros fuimos creados para el sufrimiento? No. Si vamos al Génesis, yo no me voy a centrar en la lectura, pero cuando comienza el Génesis y ven cómo Dios iba creando todo, que iba creando, dice la palabra, que todo lo era bueno, ¿verdad? Y que cuando Dios creó al hombre, de hecho, como que era muy bueno, porque lo había hecho a su imagen y semejanza. O sea, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ustedes me excusan, pero somos buenos, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios es perfecto. O sea, que Dios, cuando nos creó y dijo que era su imagen y semejanza, o sea, para que usted comience por si acaso a darse un poquito de valor, usted es una gran cosa porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos crea para la plenitud, para que seamos plenos. Y la plenitud se alcanza únicamente en el camino que nos lleva a Él. Y ese camino, esa creación que es, bueno, la creación es perfecta. Nosotros fuimos creados en esa perfección. Pero sucede algo que se interpone en esa plenitud a la que hemos sido llamados. ¿Quién me dice qué fue lo que pasó? Vamos a hacer un chin de cajú aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Que se interpuso en el plan de la plenitud que Dios tenía para nosotros. ¿Qué pasó? Básico. Enciendan los micrófonos, no importa que Héctor encienda, que fue el que ganó. Sí, pueden levantar la mano. Sí, no, o prender el micrófono normal. O prender el micrófono no pasa también. Nada. ¿Qué pasó? ¿Qué se interpuso? El pecado original. Efectivamente, Raymond, efectivamente. Vino el pecado. Dios tenía el plan de que tú y yo seamos felices, porque Dios de hecho quiere que el hombre sea feliz. Y el mismo Jesús lo dice en su Evangelio de Juan. O sea, Dios quiere que nosotros seamos felices. Pero viene el pecado. Y si ustedes se fijan, nosotros decimos que el pecado viene por la desobediencia. Sí, pero si nosotros vamos al Génesis y vemos qué pasa con la serpiente le está diciendo a Eva que cuando ella coma del árbol, ¿qué va a pasar? Que se va a asemejar, o sea, en sabiduría, se va a asemejar a Dios. Entonces, esa desobediencia entra por la tentación de querer ser como Dios. Y ese querer ser como Dios, o sea, yo voy a ser igual a ti, yo no voy a estar por debajo de ti, yo no te tengo que obedecer, por ahí entra el pecado. Ese es el primer pecado y lo que nos separa de Dios, el querer ser como Él. Pero ese querer ser como Él, ¿ustedes saben por qué? Porque yo no tengo que depender de ti, yo voy a ser mi propio Dios. Fíjense, fíjense. Y eso es lo que hace que lamentablemente entre el pecado, como dijo mi hermano Raymond, entró el pecado y lamentablemente bajo esas circunstancias llegó el sufrimiento. El sufrimiento es fruto del pecado. Y aquí hay otra situación que no es buena noticia, lamentablemente. Y es que el sufrimiento sí entró
a la vida, está en el mundo, el sufrimiento no es algo que tú y yo podemos decidir. No lo estamos viendo desde el punto de vista, que lo vamos a ver desde el punto de vista de la salvación, de la redención, porque obviamente Dios, que es nuestro creador, luego no quiere que sus hijos se pierdan, no quiere que sus hijos sean infelices, no quieren que sus hijos no sean plenos. Pero bueno, ahora lo vemos desde el punto de vista humano y tú dices, cónchale, pero es que si yo no fui, o sea, mi configuración no fue para el sufrimiento, viene algo que interrumpe ese plan de salvación perfecto para que seamos felices y entra el sufrimiento. De hecho, fíjense que de lo que le dice la serpiente, de lo que dice Dios, cuando aparte de los, se puede decir, los castigos, a Eva le dice que ella va a concebir ¿con qué? Con el dolor. O sea, ella va a concebir, ella va a tener hijos ¿con qué? Con dolor. ¿Y qué es el dolor? Sufrimiento. El hombre, ¿qué tiene que hacer? Que va a tener que conseguir lo que tiene con el fruto de su trabajo, ¿cierto? Perdón. ¿Y qué es el fruto de su trabajo? Aquí, ¿quiénes trabajan? Señores, ¿quién no está a veces harto? Yo trabajo, sí, pero en mi casa, barriendo, sacando la basura. Pero eso es trabajo. Tú me excusas, pero ser ama de casa es una de las cosas más difíciles que hay. Bueno, sí, porque hay que limpiar la casa completa y eso Y nunca para. Y todos los días. Y hay que fregar todos los días. Los trates no se acaban. Y que en esta cuarentena nos dimos cuenta que el fregado es la cosa más cercana al infierno. O sea, esa vaina me tiene, lo que es fregar, me tiene harta también. Entonces, es que el sufrimiento es, o sea, tú quieras o tú no puedes decidir sufrir o no. Porque el sufrimiento es parte de la vida. Uno sufre cuando uno fríe en un caldero. Bueno, depende. ¿A ti te gusta fregar? A mí no me gusta fregar, pero sí comer. Ah, bueno, pues parte del fruto de lo que te gusta, lamentablemente ahí tiene su desventaja y es tener que fregar caldero. Permiso, a mí no me gusta fregar. Y para yo poder fregar, yo como que voy cantando una música en la mente y voy fregando y así me motivo más. Bueno, eso tiene su lógica. Yo también uso mucho. De hecho, yo no tengo televisión y lo que hago es escuchar. Sí, o pongo una música. Recuerden, disculpen, no por nada, sino que cuando terminen, la apaguen el micrófono porque me hace como un feedback. O sea, pueden emprenderlo, pero luego, por favor, lo apagan para que no se haga mucha interrupción. Bien, entonces les decía que el sufrimiento no es algo que tú puedes elegir. A los que estudian filosofía, yo no soy una estudiosa de la filosofía, me fue muy bien, pero ustedes saben que uno de los grandes filósofos ateos, Nietzsche, o sea, quedó loco porque, o sea, había una negación, aparte de que él decía que Dios no existía, era una negación al sufrir, porque la vida no tenía sentido. Y la verdad es que si tú buscas sentido a tu vida, o sea, sin Dios obviamente no tiene sentido, pero el sufrimiento sin Dios no tiene sentido. O sea, estamos hablando desde el punto de vista humano. Y ustedes saben que el sufrimiento no es una alternativa. O sea, tú vienes al mundo y tú no tendrás una cosa, pero tendrás otra. O sea, puedes tener mucho dinero, pero luego quizá tienes una situación, una enfermedad muy difícil. O quizá eres una persona completamente sana, pero te falta el dinero. O tienes una situación particular en la casa. O sea, el sufrimiento es parte de tu vida. No es algo que tú puedes elegir. Y fíjense que estábamos diciendo que el fruto del pecado fue, o sea, parte del fruto del pecado fue, el fruto del pecado, el sufrimiento es fruto del pecado, y es parte de lo que le dice Dios a Adán y Eva, de lo que iba a suceder con ellos, que lamentablemente iban a tener que sufrir por el pecado. Pero Dios no quiere, vuelvo y repito, Dios no quiere que sus hijos sufran. Y por eso, porque como no es parte de nuestra configuración, ahí entra Jesús. Y entra la redención del dolor. Digo que no, que realmente nosotros no podemos hacer una elección, pero tú puedes elegir, si tú quieres, que tu dolor te consuma, te entristezca, o sea, te doblegue en un sentido como de que te destroce,
o si tú eliges que tu dolor tenga redención, que tu dolor te salve, que tu cruz, porque cuando me ven hablando mucho del sufrimiento, pero es que la cruz, ¿qué es? Es el sufrimiento. O sea, ahora yo te pongo esto sobre la mesa. Tú no puedes elegir el sufrimiento. O sea, el sufrimiento va a ser parte de tu vida. Ahora, tú puedes elegir que, si tú permites que Jesús haga de tu sufrimiento algo que valga la pena, o más que valer la pena, que valga la vida. Yo quiero tocar, y no lo quiero dejar de hacer, porque sé que es un tema que a todos nos tiene cansados, nos tiene aburridos, y es el tema de las causales y el tema de la vida, y que si los proabortos, que si los procausales. Y cuando yo preparaba este tema, sentía en mi corazón todos estos días que hay además de que nosotros estamos intentando sacar a Dios de nuestra vida, nosotros estamos decidiendo por qué sufrimos. Bueno, mira, yo escucho entre las personas que hablan con el tema de la causal, que cómo puede ser que porque la niña va a sufrir por tal cosa, va a sufrir por eso, entonces vamos a eliminar, o sea, fue violada, pero que no sufra más, que no sufra porque va a tener un bebé. Entonces, bueno, ese sufrimiento que vamos a quitárselo. Nosotros, oigan, quiero que vayamos recordando por qué entró el pecado, ¿eh? Porque queríamos ser como dioses. Entonces, Dios es el autor de la vida y Él es el que decide cuándo la da y Él es el que decide cuándo la quita. Y ahora nosotros estamos decidiendo con esto por qué doy vida, por qué razón sí puede haber vida y por qué razón debe irse la vida. Y aquí entra el tema de la eutanasia. Hay gente que dice, ¿saben cuál es el discurso de la eutanasia? Morir con dignidad. Hay que morir con dignidad. Que no sufra. Que no sufra. Fíjense. Pero nosotros, y lo podemos escuchar en la vida de los santos, por ejemplo, la imagen de San Ignacio Loyola, que tuvo una situación de sufrimiento. Yo creo que si no me falla la memoria, él estuvo en la milicia. Y si lo puede buscar alguien, bueno, Gil, que siempre está en la computadora, creo que San Ignacio perdió una pierna. Fruto del sufrimiento, ese señor creó, ustedes saben, la Compañía de Jesús y los ejercicios espirituales, que yo, de hecho, lo he hecho 2 veces, los de la vida diaria, y yo debo decir que en el 2017, cuando hice los ejercicios espirituales, eso me cambió la vida. Esos ejercicios me cambiaron la vida completamente, porque aprendí a ver mi sufrimiento desde la redención. No como aquella Nazaret que vivía dando pena porque, yo tengo una vida muy sufrida. Y le voy a decir una cosa, yo tengo una realidad de vida, mi historia de vida desde el momento de mi concepción es dolorosa. Yo soy de la que puede dar testimonio de que a mí, mi mamá decidió, a pesar de lo que pasó en el momento de mi concepción, ella decidió que yo naciera. Y mi mamá no es cristiana. Mi mamá no es cristiana. Mi papá, de hecho, es ateo. Para que tengan una idea. Y miren cuál es mi nombre, Nazaret. El plan de Dios es mayor. Y mi mamá pudo recibir la sanidad porque dijo que sí a la vida. Porque el sufrimiento, de todas maneras, ya sufrió. Ya sufrió. O sea, ya hay un sufrimiento. Ella no lo iba a evitar. O sea, voy a evitar este sufrimiento. Nosotros estamos decidiendo por qué sufro o por qué no sufro. Y aquí estamos hablando, por eso decía, yo no sé qué estaba pensando Karina o los que prepararon, aquí estamos diciendo que vamos a abrazar la cruz. Eso significa cuando tú abrazas algo que tú lo estás asumiendo. Cuando Jesucristo se sube al madero porque lo decide, porque Él asumió la voluntad de Dios en su vida, porque quiso, porque la aceptó. O sea, en Jesús se cumple la profecía. Isaías, en estos días estamos leyendo mucho a Isaías, que se dice que como el quinto, dicen que algunos le dicen el quinto evangelista. El profeta Isaías que habla de esa profecía del que tenía que morir. Y hoy yo me despierto, el oficio de lectura hermosísimo, hablando de la cruz, hablando del crucificado, este señor que asume. Se tenía que cumplir la profecía.
ciertamente. Pero al igual que María decidió en libertad asumir para lo que habían sido llamados, aunque eso significara la muerte. En María significó la muerte. ¿Ustedes saben por qué? Porque la muerte no es solo el irse de este mundo, porque el sufrimiento tiene, y lo vamos a ver, el sufrimiento tiene dos vertientes, una vertiente temporal y una eterna. Anoten ahí para que me lo acuerden por si acaso se me olvide, lo temporal y lo eterno del sufrimiento. Y este señor en libertad nos recuerda hoy, 2022, 21 años después, ya me asumí un año, cómo se debe de asumir no solamente la voluntad de Dios, sino lo que significa el sufrimiento. Que el sufrimiento desde Cristo, si no se redime, no tiene sentido. Porque obviamente hablamos de la cruz. Nosotros sabemos que esto no es la última palabra, que la muerte no es la última palabra, que el sufrimiento no es la última palabra, porque nosotros creemos en la resurrección. Dice la palabra de Dios, creo que lo dice Pablo, que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra fe. Por esto la cruz tiene sentido, porque yo sé que este no es el final, porque yo sé que mi enfermedad no es el final. Porque yo sé que no tener trabajo no es el final. Porque yo sé que aunque fui concebida quizá en una situación de violencia, ese no es el final. Que no tengo novio, que estoy soltera, ese no es el final. Ese no es el final. Porque el final es la resurrección, es la victoria de la vida sobre la muerte, que es la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero ustedes, nosotros, no vamos a poder experimentar la alegría del resucitado si no pasamos por la cruz, si no abrazamos la cruz. Hermano, no podemos brincar del Jueves Santo al domingo. Hay que pasar por la pasión y hay que pasar por la cruz. Abrazamos la cruz. Claro, el tema se llama abrazar la cruz, abrazamos la cruz. Por eso le puse abrazar, como una opción. Ustedes van a decidir. Ustedes van a decidir si quieren, al igual que estos grupos, decidir por qué sufren. Y jugar a ser dioses. Y seguir sufriendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque dice San Agustín que nosotros fuimos hechos para Él. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Ustedes saben por qué? Porque aunque tú brinques y saltes fuera del redil, tú vas a estar triste y sufriendo, y ahí viene lo del sufrimiento temporal y el sufrimiento eterno, porque tú fuiste creado para Dios. Tú no fuiste creado para casarte, para tener hijos, para ser informático, para ser periodista, para ser ingeniera informática o ingeniero civil. Todas esas son vocaciones. Pero nosotros fuimos creados, dice Papa Benedicto XVI, para amar a Dios y para adorar a Dios. Para eso es que hemos sido creados. Todo lo demás es una vocación, lo que Dios permite como seres humanos que somos, que siempre estamos buscando, ¿verdad? Siempre estamos buscando como qué hacer, buscándole sentido a nuestra vida. Pero sin Cristo, todo aquello que tú puedes hacer o tener, le pasó a Nietzsche, que terminó loco, porque todo tú lo puedes hacer. Puedes tener el conocimiento, puedes tener el dinero, puedes tenerlo todo. Y si no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada, porque no hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Descansar en ti, ¿saben lo que es? Llegar a estar con Él. A esa plenitud que les hablaba al principio, para la que fuimos creados, que es la santidad, que es el encuentro con Dios. Eso es a lo que hemos sido llamados. Luego la vocación vendrá. Algunos llamarán al matrimonio, algunos a la vida religiosa. Va a depender. Pero esos son medios para el fin, que es encontrarnos con Él, amado. Nos hiciste, Señor, para ti. Aunque tú te digas, bueno, mira, tú sabes que, Nazaret, lo que tú me estás hablando no me interesa porque yo voy a seguir brincando fuera del redil y vas a seguir sufriendo. Aunque tú no, porque el sufrimiento no es algo que tú puedas decir que sí o que no. Bueno, en tu libertad, porque al final Dios es un caballero, tú vas a decidir, porque fíjense, yo le preguntaba a un amigo sacerdote con quien estoy haciendo unos estudios, yo le decía, pero ¿por qué Dios permitió que sus criaturas
se apartaran, pecaran. Él decía, porque es que si no, entonces no tiene sentido. Si el hombre no puede tener libertad, o sea, Dios, el que todo lo puede, no te puede obligar. Decide no obligarte a que tú lo aceptes, a que tú te dejes amar por él, no a que tú le ames, porque la respuesta del amor es porque nosotros hemos sido amados primero. Y en la libertad de los hijos de Dios, bueno, tú quieres, esta es la propuesta, esta es, ahora tú decides. La vida o la muerte, tú decides. Y si tú no quieres, pues mira, sí, el Señor, a veces cuando uno predica, yo le decía al Señor, yo decía, wow, yo quisiera como que esto que quema mi corazón, yo poderlo transmitir, que la gente pueda vivir lo que he vivido durante estos años de encuentro con el Señor. Pero no puede ser, Nazaret. ¿Tú sabes por qué? Porque tiene que ser desde la libertad. De que ustedes decidan, mira, Señor, yo te quiero decir que sí, yo no entiendo mucho esta vaina, pero yo tengo ganas de ti, yo quiero vivir conforme a tu voluntad, yo quiero decirte que sí, yo quiero que tú redimas mi sufrimiento, yo quiero que tú redimas mi vida, yo quiero que mi vida tenga sentido. Que tú lo decidas. Señor, yo decido no amarte, sino que tú me capacites para poder amarte, para poder responder a tu amor gratuito. Es tu decisión. Aquí no es obligado. Yo decía, Dios mío, y este tema que los va a asustar, porque ¿para qué vamos a ser cristianos si vamos a estar sufriendo? No, es que aunque tú decidas no decirle que sí al Señor, vas a sufrir. O sea, eso no es una opción. Insisto con eso, no es una opción. Ahora, tú puedes ser feliz a pesar del sufrimiento de la mano de Dios. Te lo dice una persona que ha tenido que sufrir de muchas maneras, y que antes de conocer a Dios atentó contra su propia vida. Y solamente cuando conocí al Señor me di cuenta que mi vida valía, y que iba a vivir hasta que Él quisiera, cuando Él decidiera, porque Él decidió que yo naciera y Él va a decidir cuando yo muera. Y han habido enfermedades, yo he tenido enfermedades muy difíciles. Yo tuve un accidente de tránsito por el que casi puedo perder la vida. Y aquí estoy para la gloria de Dios cuando Él decida, cuando Él me quiera llevar. Lo estoy diciendo así, pero créanme que en el otro día tuve una situación de salud y estaba asustadísima. estaba muy nerviosa. Y le decía, Señor, tengo miedo de morir. Tengo miedo de morir. Estaba sola en la casa. Y le dije, Señor, tengo miedo. Porque es normal. O sea, el mal es antagónico, no estamos hechos para el sufrimiento, no estamos hechos para el mal. Y el sufrimiento es malo. Y yo le dije, mira, pero que se haga como dice Jesús, ¿verdad? Como dijo Jesús al momento de, cuando estaba en el Getsemaní. Señor, mira, aparta de mí este cáliz. O sea, el tipo estaba en una situación difícil. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí fue donde él, como ustedes dicen, coronó. Eso es lo que hace un cristiano. Decir, mira, Señor, yo no quiero que esto suceda, pero que se haga en mí como tu voluntad lo quiera. Como hizo María. Señor, mira, aquí tu esclava. Yo imagino a María, una tipa con 14 años, más o menos 15, y que le digan que va a ser y madre y todo. Yo me leí un libro que se llama Miriam, ojalá lo pudieran leer, que es viendo la historia de la salvación desde los ojos de María, o sea, como ella contando la historia, y es una cosa increíblemente, o sea, como desde la humanidad, cómo se asume, cómo ella asume. O sea, yo no entiendo qué es lo que está pasando, pero yo lo único que sé es que se haga en mí según tu palabra. Y si este hombre dijo que iban a ser Salvador, van a ser. Aunque yo tenga que andar corriendo, aunque mi prometido me repudie, yo no sé, no entiendo, pero el que lo dijo lo va a hacer, porque lo dijo el Señor. Y el mérito de María, entre todos los que tiene, parte de su mérito es ese decir, bueno, Señor, mira, no se negó al sufrimiento, no cayó en la tentación. No cayó en la tentación. Fíjense que María es la nueva Eva, en la tentación de no sufrir, de no cumplir el plan de Dios. Ella pudo haber dicho que no. Pero María venía a cumplir lo que no cumplió
la Eva. María vino a cumplir, que se hiciera en ella según la voluntad de Dios. Ella decidió no comer del árbol. María. Y ahí está, ella abrazó el sufrimiento. Señor, que se haga en mí según tu palabra. Entonces, aquí, hoy, Viernes Santo, recordando la crucifixión de Cristo, tenemos la opción de decir, asumo esto como cristiano, porque le voy a decir una cosa, la palabra lo dice en Eclesiástico, creo que fue una de las primeras citas que yo leí cuando comencé los caminos del Señor, aficiar, como una loca, enamorar, yo hacía de todo por el Señor. Hacía, no decía que no hago, pero era sumamente, era muy joven, tenía, ¿cuántos años yo tenía cuando yo empecé? Como 12 años. Y yo, donde decían iglesia, iba yo. Pero yo leí esta lectura que decía, y para mí no era nuevo, porque el sufrimiento, como les digo, yo venía de una historia de mucho dolor, de ver violencia en mi casa, de quererme suicidar. O sea, yo el dolor para mí no era algo como nuevo, no era algo como extraño para mí. Pero decía, si te has dispuesto a servir al Señor, prepárate para la prueba. Eclesiástico 1 o 2. A ver si lo encuentro ahora para darle la cita correcta y lo lean, si no lo conocen. Y yo decía, entonces a mí lo que me entró fue un pánico, porque yo decía, pero yo me entré aquí porque se supone que esto era mejor que la vida que yo tenía pasada. Entonces, ¿cómo? Yo voy a seguir sufriendo esta vez. ¿Cómo, Señor? Explícame esta vaina. Pero no, Nazaret, el punto no es que tú no vas a sufrir, el punto es que tu sufrimiento ahora tiene sentido. No les dije, me fui por otro lado, pero cuando hablamos del sufrimiento temporal, es cuando nos quedamos en el sufrimiento de la tierra. O sea, me estoy enferma, tengo una situación X, me estoy quedando como en lo superficial del sufrimiento. El eterno, ustedes saben que el sufrimiento eterno es... ¿Se imaginan cuál es el sufrimiento eterno? Me pregunto, ¿alguien se puede imaginar qué es el sufrimiento eterno? Caer en el infierno. Sí, pero ¿tú sabes lo que significa el infierno? O sea, no quiero decir que este es el significado del infierno, pero el infierno es estar lejos de Dios. Y eso es eterno. Y eso es eterno. ¿Entienden ahora? Cuando hablamos de que, ay, tenemos la gente como que nos mete cuco del infierno, que no estoy diciendo que no exista, pero el peor infierno que puede tener un ser humano, incluso aquí en la tierra, es estar lejos de Dios. Es estar, Kelvin, te doy la palabra en un momento, por favor. Ese es el sufrimiento, estar lejos de Dios. Entonces, tú decides si tú quieres que tu sufrimiento sea el sufrimiento temporal, el que nos toca, porque nos va a tocar, o que tu sufrimiento sea el sufrimiento eterno, porque el sufrimiento eterno es estar lejos de Dios. Ese es el infierno. Porque, vuelvo con San Agustín, hemos sido creados para Él. Y nuestro corazón estará inquieto, nuestra vida estará incompleta, estará infeliz hasta que descansemos en Él. Esa es la opción. Entonces, como, sí, porque nosotros hemos sido creados para Él. Esa es la configuración, a los informáticos que saben eso, ¿verdad? Configurar eso que se hace de una manera determinada, que se forma. Hemos sido formados, creados para nuestro Creador, para Él, para estar con Él. Y el sufrimiento eterno, el infierno, es estar lejos de Él. Es estar lejos de Él. Déjeme ver si encuentro, no lo tenía en mis apuntes para hacerlo, pero como llegó, voy aquí a ver si encuentro la cita para dársela de Eclesiástico, para que se desanimen. Dirá Karina, pero ¿qué es lo que esta muchacha está haciendo? Me estaba diciendo que los muchachos se me vayan del grupo, ya que están flojos por la pandemia y ahora van a estar más flojos. No, hermano, no le tengas miedo a la cruz. No le tengas miedo a la cruz. El temor de Dios en las pruebas dice, como un titulito, está en Eclesiástico 2. Voy a leerlo, por si alguno no lo conoce. Y si tienen su Biblia, búsquenla. Yo tengo Biblia de Jerusalén. Esta me la regaló mi mejor amigo hace muchos años. Dice, hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Yo cuando leí ese primer versículo dije, ¿pero cómo así?
Pero tú me prometiste amor y que íbamos a ser felices nosotros. ¿Cómo es esta ecuación? Bueno, entonces continúa diciendo. ¿Alguien la encontró? Por si acaso alguien la quiere leer y yo le digo de dónde para que hayan participantes. ¿Alguien tiene la lectura? No. Sigo. Ok. Gracias a mi productora. Dice la palabra entonces. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón y mantente firme y no te angusties en los tiempos de adversidad. Pégate a Él, o sea, pégate al Señor y no te separes para que seas exaltado en tu final. Todo lo que sobrevenga, acéptalo y en las humillaciones, sé paciente, porque el fuego se purifica en el oro y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos. Ahí te está llamando a la conversión. Endereza tus caminos y espera en Él. Palabra de Dios. Lo pueden leer completo, es realmente muy bonito. Luego dice, lo que temen al Señor, confiar en Él y no los faltará la recompensa. Dice, ¿quién confió en el Señor y no quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién le invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia. Ese es el Señor. Y eso es del Antiguo Testamento. Y luego tú dirás, bueno, pero cuando llegó Jesús es bueno y Jesús nos restauró. No importa. La cita bíblica, que la repita también. Claro, gracias. Es Eclesiástico. Está Eclesiastés y está Eclesiástico. Ese es Eclesiástico 2, del 1, pueden leer hasta él. Fíjense que yo quité yo realmente, como le digo, no lo tenía anotado, sino que lo busqué porque el Señor lo puso en mi corazón para compartírselo. Es Eclesiástico 2, y lo van a leer hasta donde quieran. Esto llega hasta el versículo 18, yo le leí hasta el 6. Eclesiástico 2, del 1 al 6, yo le leí. Ustedes ya podrían leerlo, si quieren leerlo hasta el 18, pero hasta ahí es donde yo les leí. Lo pueden tener luego para que los reflexionen. Pero ¿qué dicen, verdad? Como eso fue en el Antiguo Testamento y ya, Jesucristo es chulo, nice, hippie. Jesucristo, a veces pintamos a Jesús como nosotros queremos, ¿verdad? Como nos conviene, como para eso mismo, porque estamos eligiendo, queremos elegir, ¿verdad? Y no queremos hacerle caso ni a la tradición, ni a lo que nos dijeron los santos padres, no. Como yo creo que es Jesús. Entonces, si Jesús es chulo y nice, no. El cristianismo no es una versión moderna. Sí, una versión adaptada a los tiempos. Platanado. Algunos dicen que aplatanado para dominicanizarlo, pero no es aplatanado. Ahora hay versiones light, hay versiones hippie, hay versiones progresistas. Todo depende de con qué yo comulgue. Hasta habrán versiones punk de Jesús. Todo depende, porque nosotros hacemos a veces del cristianismo como si fuera un vestido a nuestra medida. Y no es así. Porque al que Jesús que tú y yo conocemos, ¿ustedes saben quién nos lo enseñó? La iglesia. No fue, o sea, pregúntense, ¿cómo ustedes saben que Jesús existió? ¿Cómo ustedes saben que esto es la palabra de Dios? ¿Quién le dijo a ustedes que eso era la palabra de Dios? La iglesia. Entonces, y cuando digo la iglesia, es la tradición. No todo lo que está aquí, esto no es lo único que ha dicho Dios. Dios nos habla a través de la tradición. La Iglesia Católica no cree solamente en la Biblia, para que vayan teniendo una idea. Esta es la palabra de Dios, pero esta no es toda la palabra de Dios. Dios sigue hablando. Y Dios habló mucho. O sea, imagínense, si esto es lo que Dios ha hablado desde la creación, entonces Dios es mudo casi, porque, ¿verdad? Nosotros no tendríamos ese espacio para contener todo lo que Dios ha dicho. Pero esto es lo que se considera, ¿verdad? Lo que la iglesia ha entendido que se necesita pero luego hay muchísimas cosas. Nosotros tenemos la doctrina,
de la iglesia, pero tenemos la tradición, tenemos los santos padres. O sea, nosotros, la verdad es que nuestra iglesia es riquísima. Yo a veces digo, y hay estudio de esto, sí, hay estudio de esto, y Santo Tomás habló de tal cosa. O sea, ustedes no se imaginan la riqueza que hay en la iglesia. Es una cosa fascinante. Dios hablándonos, Dios hablándonos, Dios queriendo conquistarnos. Señores, no hay un segundo que pase que Dios no esté tratando de conquistar tu corazón para amarte, para que tú vayas a Él. Y hablarte de la cruz no es para que tú cojas miedo y te salgas huyendo. O sea, miren, no. Aunque el sufrimiento es probar el mal, como dice Juan Pablo II, y yo quisiera, Karina, también para que lo pongas, yo te voy a pasar el link. Yo puedo pasar el link por aquí, ¿verdad? Por el WhatsApp. Sí. Por el WhatsApp, Sí. ¿Ustedes entendieron? Cualquiera de las dos vías. No, te lo voy a pasar por aquí para que todos lo puedan ver, o sea, para que todos puedan tener acceso. Yo quiero que ustedes, si tienen tiempo, lean esta encíclica que fue escrita en el año 1984, ni ustedes ni yo pensábamos nacer. Y parte de lo que hoy voy a compartir con ustedes está tomado de esa encíclica que le escribió Juan Pablo II, a quien le tengo mucha admiración, y es uno de mis papas favoritos, por el tema sobre todo que muchos podrán conocer, que es el tema de la teoría del cuerpo. Entonces, nada, eso es otro tema del que ojalá pudiéramos hablar después, que es muy hermoso. Teología del cuerpo, perdón, dije teoría, y es de la teología del cuerpo, una catequesis. Se le dedicó muchos años a hablar sobre el cuerpo y sobre la castidad y todo eso, es muy bonito. Y la verdad es que también eso te ayuda como a tener una visión redentora de tu vida, de tu cuerpo. O sea, no solamente el cuerpo como para el placer, que eso es otra cosa, ¿verdad? Como en la que también estamos muy sumidos y nuestra sociedad nos hace ver como la sociedad no quiere que tú sufras, el placer es parte de no sufrir, ¿verdad? Entonces, esa teología del cuerpo a nosotros, sobre todo a quienes decidimos, ¿verdad?, optar por la castidad. Acuérdense que castidad y virginidad no es lo mismo, pero cuando tú optas por la castidad y la virginidad, en este caso, ¿verdad?, pues tú entiendes le ves como un sentido a este sacrificio, porque la verdad es que la castidad es un sacrificio. O sea, no es que tú eres casto porque, ay, qué chulo es. No, no es chulo. El sufrimiento no es chulo, pero el sufrimiento te santifica. Y lo que queremos es ser santos, agradables y perfectos para el Señor. Bien, entonces eso fue un paréntesis para si se entusiasman, después hablamos de eso. Y lo hablamos con apertura, con pregunta, no me gusta esto, y hacemos una cosa chula. Porque a mí realmente es un tema que me gusta. Entonces, les decía que el sufrimiento es como probar el mal. Ahí fue que cité a Juan Pablo II con esta carta apostólica, Salvificis, no me acuerdo cómo es, porque tiene un nombre en latín, que Salvifici Doloris. Salvifici Doloris es el nombre de la carta, que es el dolor que salvifica, que te redime. En español, algo más o menos así. Y señores, es bellísima, y por eso se la pongo para que la puedan leer. Yo me la leí, o sea, se lee rápido, no es tan larga, pero sobre todo en la parte que habla del evangelio del sufrimiento, que es ya casi al final. El evangelio del sufrimiento, y es cuando Juan Pablo II nos hace una propuesta de cómo el mismo Jesús nos está advirtiendo, además de que las profecías hablaban del sufrimiento, ¿verdad? Y que los profetas sufrieron, porque si hay un profeta, por ejemplo, que sufrió, que algunos teólogos y estudiosos dicen que Jeremías fue otro Jesús. O sea, ese pana sufrió y sin querer, porque Jeremías quería salir, sacar los pies, pero dice la palabra del el relato del mismo Jeremías, que él decía, no puedo callarlo, aunque me acusen, aunque bueno, a Jeremías le pasó de todo, señora. A Jeremías lo tiraron en una piscina, o sea, en una cisterna con lodo, o sea, para matarlo. O sea, a Jeremías le pasó de todo, pero él decía que él no podía callar. Jeremías se echó en contra a los jefes, a lo que eran los religiosos en ese tiempo, o sea, se tiró como que en este momento se tiró en contra de la iglesia, al presidente, o sea, a todo el mundo, pero él tenía que proclamar lo que el Señor le decía. Y él, a pesar de todo el sufrimiento, él decía, no puedo callar. Hay un canto que dice, tengo que, ay de mí si no lo hago, ¿lo conocen? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Eso es de Jeremías.
Él decía, ¿cómo escapar de ti? O sea, tengo que gritar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Pero Jeremías dijo eso y antes estaba diciendo, pero Señor, ¿pero por qué? Yo lo que quiero es vivir enclaustrado, orando. No, Dios lo mandó para la calle. Hermano, vaya a proclamar. Como me está pasando a mí ahora y el tema del aborto y la causal, y a mí por dentro la gente me escribe y me condena y me dice de todo. Y yo, bueno, Señor, ay de mí si no lo hago. A veces tengo miedo y digo, no, lo voy a decir, porque hay que hacerlo. El sufrimiento vendrá como quiera, ¿eh? Y nosotros estamos llamados a dar testimonio. Y eso es subirse en la cruz, hermano. Sin cruz no hay redención. Si usted quiere llegar a la resurrección, al domingo de resurrección, hay que pasar por la cruz y hay que abrazar la cruz. Si usted quiere llegar a la resurrección. Claro, no se quede en lo doloroso. No te quedes en el misterio doloroso, porque hay gente que le gustan los misterios dolorosos porque se autoflagelan y se tienen compasión a sí mismos. Eso tampoco ayuda. No es que tampoco te quede en el sufrimiento, como que, ay, que hay gente que le gusta que le tengan pena. No. No se trata de eso. Se trata de asumir el sufrimiento como una redención y permitir que el Señor redima tu sufrimiento. ¿Cómo podemos verlo? Karina, yo sé que ya estamos como avanzados, quiero que tengamos un momentico para que oremos, pero sí quiero leerles estas citas que nos van advirtiendo, pero hay una última cita que voy a compartir, de estas que voy a compartir como que son un poco como desalentadoras, como que el mismo Jesús, el que es chulo, nos está diciendo, hey, esto es serio. ¿En serio? Sí, es serio. Voy a escoger, pero hay varias. Voy a escoger Lucas 21, a los que van tomando apuntes. Evangelio de Lucas 21, voy a leer del 12 al 19. Esto lo dijo Jesús, ¿eh? Esto lo dijo Jesús. Lucas 21, 12, 19. Dice Jesús. Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y cárceles y os llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. ¿Se acuerdan que lo que le dije ahora mismo? O sea, hay que dar testimonio. Esto no es nada más jóvenes para Cristo, qué chulo, estamos muy bien aquí, nos gusta, es chévere, sí, pero eso no es el cristianismo. Reciban la palabra, reciban la buena noticia. Y dice Jesús cuando antes de subir que infunden sus discípulos el Espíritu Santo, vayan y hagan discípulos míos, vayan y prediquen, vayan y expulsen demonios, vayan y sanen, o sea, vayan, obren, hagan como he hecho yo. Hagan esto con los demás, como ayer en el lavatorio de los pies, que él le daba el ejemplo de qué es lo que tienen que hacer. Es que demos testimonio, es que la gente pueda ver en nosotros otros Cristo, para que se conviertan, porque eso es lo que dice, para que se puedan convertir y crean en mí, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Pero aquí nosotros, trancados, no es que se va a convertir la gente. No es así. Y para eso hay que morir. Créanme, señores, ustedes no se imaginan. Ayer yo tuve que predicar y estoy predicando hoy. Y aunque ustedes no se imaginan lo difícil que es para mí. Yo soy sumamente vergonzosa, aunque ustedes no lo crean. Sumamente tímida. Y yo ayer fui a predicar presencial. Y yo tenía mucho tiempo que no predicaba presencial. Y para mí fue morir. O sea, es como, a mí, yo me pongo sumamente nerviosa. Pero es como dice Jeremías, ay de mí si no lo hago. O sea, es que Dios me puede. Es algo que yo no puedo callar, aunque me esté muriendo, aunque me tiemble la mano, aunque la gente se burle de mí, aunque la gente se me duerma en la prédica, yo no puedo callar, porque al final esto no es mío, esto es del Señor. Continúo. Esto sucederá para que den testimonio. Versículo 13. Proponed pues en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios, porque vamos a tener adversarios, ¿eh? Serán entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Ay, ma, o sea, ¿quieren que siga? Todos
todos los odiarán por mi causa, por causa de mi nombre. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvarán sus almas. Palabra de Dios. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Es como contradictorio, pero está diciendo que nosotros nos van a matar. ¿Y cómo es que si nos van a matar, no va a perecer un pelo? Este tigre está loco. Señores, porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Yo les decía también hace un momento que si nosotros no creemos en la resurrección, ¿vana es nuestra fe? Jonathan López Amparo, usted nació para ser ciudadano del cielo, para ser un soldado de Cristo. Tu reino, o sea, el reino de Cristo no es de este mundo. O sea que tú has sido llamado para algo trascendental, para algo, oye, supremo. No tengas miedo. No tengas miedo a ser diferente entre la gente que te rodea, entre los amigos. No tengas miedo. Dice la palabra que el Señor nos va a capacitar aquí en lo que acabo de leer, para que nosotros, o sea, Él va a poner en nosotros en lo que tenemos que decir. Él nos va a capacitar. Y no es para que tengamos que vivir matándonos uno con otro. Tampoco piensen que nosotros vamos a ir haciendo la guerra por ahí. Pero cuando nosotros somos luz, los que están en la oscuridad les molesta. Eso va a pasar. Va a pasar. Y tú no vas a tener ni que decir una palabra ni ofenderlo, porque hay gente que se va a ofender de que tú lo mires. De que tú lo mires. Porque les molesta que tú seas luz. Les molesta que tú seas luz. Pero hay algunos que van a estar en la oscuridad, hermano, y te van a agradecer que tú llegues a su vida porque tú llegaste para iluminarles. Entonces no tengas miedo, porque como quiera hay gente que va a decir, o sea, si nosotros nos llevamos de que la gente va a decir, imagínense ustedes, ¿qué podemos hacer? Pero es a lo que tú has sido llamado, a ser testigo, dice Jesús. Otra cita que quiero compartir. Esta es de Pedro, primera de Pedro 5. Sepan si el mundo los aborrece, primero me lo hizo conmigo. Pero quiero leer esta cita. Yo quiero que anoten Juan 15, 18, Juan 15, 17, Juan 17, 15, Juan 15, 18, Juan 17, 15. Yo no las, bueno, no son largas, yo voy a ver si las puedo ir mencionando. Todas estas lecturas son un poquito como de lo que Jesús va anunciando, de lo que nos va a pasar. Juan 15, 18 dice lo siguiente. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes. Yo smiling, tenía como un pleito ahí. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Juan 15, 18. Juan 17, 15 dice, a ver, lo tengo aquí. Dice, no te pido, que Jesús está orando a Dios y dice, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Y ustedes dirán, bueno, y cuando se retires del mundo, ¿qué tiene que ver eso con el sufrimiento? Atiendan aquí. ¿Qué tiene que ver eso con el sufrimiento? Juan 16, 33. ¿Qué tiene que ver el mundo con el sufrimiento? Juan 16, 33 dice lo siguiente. Os he dicho estas cosas y se tienen que leer, si se pueden leer el capítulo 16, ahí él habla del paráclito, de cuando la promesa, de que me tengo que ir para que venga a ustedes el defensor, que es el Espíritu Santo. Cuando él está terminando todo ese discurso, en el versículo 33 dice, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. O sea, después que él le dice de todo lo que le está diciendo, después yo le estoy diciendo para que tengan paz. Y tú dices, ¿en serio? Para que yo tenga paz, después de todo lo que tú me has dicho. ¿En serio? Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, esa es la relación que tiene, que decía, que no los retires del mundo. O sea, él está diciendo, no los retires del sufrimiento. En el mundo tendrán tribulación. Él está diciendo, mira, no les retire la tribulación. Te estoy pidiendo, y lo dice exactamente, es verdad, yo decía Juan 17, 15, dice, no es que los repares, no es que los separes del mundo. Juan 17, 15, es que los guardes del maligno. Que los guardes del maligno. Y esto es otra cita que ustedes se van, que le va a llegar, ok, que los guardes del maligno. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes se recuerdan
que Jesús se fue al Getsemaní antes de que lo atraparan, ¿verdad? Se están durmiendo ya, Gil. Ustedes se acuerdan que él se fue, ¿verdad? Con sus panitas. ¿Quién eran los panitas? A ver si alguien me responde y están despiertos. ¿Quién eran los panitas que estaban acompañando a Jesús al Getsemaní? Yo creo que salió en el Cajú, ¿verdad? ¿Quién? Sí, no. Fueron 3. Salió el nombre de alguno. Él tenía 12, pero habían 3 full de él. 3 full. Pedro. Ajá. Pedro. Juan. Ajá. Falta uno. Juan Y Santiago. Y Santiago, que eran hermanos, Santiago y Juan. Los hijos, los hermanos del trueno. Del trueno. Entonces, Pedro y Santiago y Juan, eso para el Cajú. Esos 3 panitas eran los panitas del full. Lo que tuvieron en la transfiguración. Y cuando Jesús se va, si lo quieren lo podemos leer. A mí me gusta contar la historia porque yo sé que ustedes además la han escuchado. Pero a mí me gusta leer Lucas. A mí me gusta mucho el Evangelio de Lucas. No por nada en particular, me gusta como él narra, además que el evangelio que habla de la anunciación y no sé cuánto. Es el único evangelio que habla de la anunciación, de hecho. Bueno, el caso es que, déjame ver si lo encuentro aquí, además en Lucas está Zaqueo, que también es una de mis citas favoritas. Bueno, el punto es que cuando van camino al Getsemaní, cuando Jesús les dice, hay algo que Jesús les dice a los discípulos, en el momento como previo. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que él le dice? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Pueden prender el micrófono. Pero antes de irse... Están ahí, antes de que él los deje, porque él se va como un poquito, se aparta un poquito de ellos, y él les dice algo antes de irse a orar solo. Que velaran por él, o sea, que se mantuvieran ahí orando, ¿no? Exacto. Dijiste 2 cosas. Oren, velen. O sea, velar es estar. ¿Estar qué? Atentos, despiertos. Exacto, despiertos, atentos. Y que oren. ¿Para qué él les dice eso? ¿Para qué? ¿Por qué él les dice eso? Para que no caigan en tentación. Exacto, Nangeri. Oren y velen para que no caigan en tentación. Estamos enlazando esto, ¿se acuerdan? Con la lectura de Juan, que los guardes del maligno. ¿Y la tentación qué es? La tentación es lo que nos hace caer en las garras del maligno. Lo que nos lleva al pecado. La tentación no es pecar. Ojo, que tú tengas una tentación no es que tú estás pecando. Ahora, si tú caes en la tentación, pecas. ¿Qué pasa con Pedro? Ustedes saben qué pasó con Pedro tiempo después, ¿verdad? O sea, un ratico más para adelante, él pasó algo que no estaba en los planes. ¿Saben qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, levanta, Grey Key, dale. Se quedaron dormidos. Sí, pero pasó algo después. Cuando llegan los panas, Michael, Morel, Veras, ¿qué fue lo que pasó? Apagaste el micrófono. No se escucha. Igual no se escucha, Michael. No sé. Michael o Michael, no sé cómo se tira. Anda. Escríbelo por el chat. O escríbelo por el chat, exacto. Vamos a esperar que él lo escriba, si quiere escribirlo, porque aun cuando él quita el micrófono, no se escucha. Me avisas cuando lo escriban, por favor. Estoy preguntando para los que, ¿qué fue lo que pasó? La hermana Gracie dijo que ellos se durmieron. O sea, eso es verdad. Fruto de que él les dijo, hermano, apelen. Voy a tirar otra vez. ¿No será que Dios como que le habló a ellos? ¿Cómo así? Justifica tu respuesta, como decían en el colegio. Porque Dios, mientras se fue a la montaña a orar, él le pidió a ellos también, yo creo que hablar con Dios, ajá. Orar. Ajá, él le dijo que estuvieran atentos y que velen por él. Entonces, entiendo que Dios habló con ellos. Sí, pero algo pasó con Pedro, específicamente. Ya le dije, Pedro, le di una orejita. Algo hizo Pedro después.
cuando se armó el revolú. Cuando llegó Judas, le dio el beso a Jesús y ahí se armó un reperpero y algo. Lo negó. Negó a No, Jesús. no, eso fue antes. Me gusta esto, me gusta. Yo creo que fue cuando él sacó la espada. Que le cortó la oreja. Effective Wonder, Nangeri. Efectivamente. Pedro, aquí estamos jugando con la historia. Pero estamos yendo en la línea. Estamos yendo en la misma línea, ¿verdad? No, estamos siguiendo la historia. Estamos hablando del maligno, de que él está diciendo que no caigan en la tentación, tienen que orar para que no caigan en la tentación. La tentación tiene que ver con el maligno, ¿verdad? Y Pedro, y tú dices, Nasa, pero Pedro, o sea, si yo, por ejemplo, ustedes, ¿quiénes son mejores amigos aquí, en este grupo? O sea, que son muy, muy amigos, quizá, en este espacio. Samuel dijo de Cora con alguien, pero yo no sé con quién. Conmigo. Con él lo sabe. Ay, qué lindis. Bien. Samuel, si tú ves que a Héctor le están echando mano. Pero mano, ¿a qué nivel o en qué sentido? Tipo Jesús, de que lo agarraron, de que unos tigres le van a dar par de trompas. Se armó la de Caín, se armó peñones, botella y de todo. Exactamente, o sea, la reacción natural es tu hermano, es tu amigo. O sea, la gente quiere condenar a Pedro porque el tigre se volvió loco y sacó la espada y le llevó una oreja a uno de los guardias que estaban ahí. Mi hermano, si hay una gente que amaba a Jesús, era Pedro. El tipo era un loco con Jesús. El tipo estaba aficiado de Jesús. Estaba tan aficiado de Jesús que la gente habla de la negación de Pedro, pero Pedro estaba ahí. Él se había mandado, pero él se había quedado entre los grupos porque él quería ver qué era lo que estaba pasando con su maestro, a riesgo de que pasara lo que iba a pasar, porque si lo identificaban luego, bueno, ustedes saben lo que iba a pasar. Pero buen dato eso, no lo había pensado así. Aunque él lo negó, pero el pana estaba arriesgándose. O sea, ciertamente lo negó, no estamos diciendo que no sea malo, pero el tipo se quedó ahí. El tipo sacó la espada, me voy a fajar. O sea, el tipo estaba dando la vida. Y fíjense que momentos antes, él le dice al Señor, cuando Jesús está anunciando lo que él tenía que pasar, él le dice, Señor, que no, que yo daría mi vida por ti. Y ahí es que le dice, no pasará, cantarán el gallo 2 veces cuando ya tú me habrás negado 3. Pero Jesús le está diciendo a Pedro, ¿cómo que no? Yo daría mi vida por ti, porque Pedro es así, un tipo loco, un tipo arretado. Óyeme, yo daría mi vida por ti. Y cuando Pedro le dice eso también, ¿sabe lo que le dice Jesús? Fíjense que Pedro es constituido la cabeza. Cuando él le pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Él dice que tú eres el Mesías. Y por esa confirmación, él le dice que él va a ser la cabeza de la iglesia. Él va a ser piedra, o sea, piedra en lo que se va a edificar la iglesia, ¿verdad? Pero momentos después, con este tema de que no va a permitir que él sufra, ¿sabes lo que él le dice? Apártate de mi vista, Satanás. Porque tus palabras, yo no sé, no sé si yo la guardé, esa cita. La voy a buscar porque se las quiero dar. Voy a buscar. Es la apártate de mi vista. Deme un momentito. Dios mío, esto es fuerte. Eso es espagueti. Yo le comí espagueti hace pila de tiempo, para que tú tengas una idea. Pero a veces se nos van las veces, queriendo ser demasiado fina. Está en Mateo. Vamos a buscarla. Yo quisiera que la leamos. Kevin tiene, ya. Mateo 16. ¿Cómo fue? ¿Qué dijo Karina? Que Kevin tenía la mano levantada. No sé si hace rato, ¿verdad, Kevin? ¿Qué tú querías decir? Que yo quería decir que el que estaba con Jesús, que daría la vida por estar con él dijo eso por el sentimiento de él, no claro, por la verdadera palabra, por la verdadera palabra de él. Claro, porque lo amaba. Gracias. Entonces estamos leyendo Evangelio de Mateo 23.
16, 23. Y dice, se comienza desde el versículo 21, cuando él anuncia su pasión, cuando él está anunciando su pasión, y dice la palabra desde el versículo 22, que tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso, o sea, de lo que él está contando. Y él le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra de Dios. ¿Qué él está diciendo? Apártate. Después que le había dicho que tú eres la piedra, aquí hay un juego de palabras, la traducción, cuando dice escándalo, hay traducciones, las más exactas, que dice como piedra, o sea, piedra de tropiezo, piedra de escándalo. O sea, cuando hay un escándalo en la iglesia, cuando hay un escándalo, es algo que te hace tropezar, algo que te, ¿verdad? Y él está diciendo que ahora, después de ser la piedra que edifica, también es la piedra que hace tropezar. Porque tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. Porque Pedro le quiere evitar, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Le quiere evitar qué? El sufrimiento. El sufrimiento. Él quiere evitar la cruz. Y ese es el pensamiento, dice Jesús, el pensamiento de los hombres. De los hombres. Y no el pensamiento de Dios. Estamos cogiendo el hilo, ¿verdad? Estamos cogiendo el hilo. Entonces, oren para que no caigan en tentación. Pedro está defendiendo a su amigo, haciendo lo que un amigo tiene que hacer. Pero eso tenía que pasar, para enseñarnos que no siempre evitar el sufrimiento es el plan de Dios en nuestra vida. No evitar el sufrimiento, y vuelvo y cito con el tema del aborto. No, yo decido por qué sufro o por qué no sufro. Este es el pensamiento de los hombres, no el pensamiento de Dios. Y por eso nosotros tenemos que orar, para no caer en la tentación. Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, dice la palabra de Dios que fue empujado por el Espíritu al desierto y que ayunó 40 días y sus 40 noches. Y cuando el demonio, el diablo, fue a tentarlo, lo fue a tentar con la primera tentación es con la comida. Jesús sintió hambre y el enemigo le dice que coma, que convierta esas piedras en pan. Evitarle el sufrimiento, que no tenga hambre. Y él le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, yo al final hago lo que dice Dios. No me evite el sufrimiento, porque ese es el sufrimiento que me va a permitir entrar en la voluntad de mi Padre, que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Y si no es por este sufrimiento aceptado por Cristo para redimirnos, nosotros no estuviéramos aquí hablando. Gracias a que Él abrazó su cruz, su sufrimiento, estamos nosotros aquí. Y Él nos está enseñando cómo es posible que ustedes y que yo, que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos a Cristo abrazando la cruz. ¿Y cómo es posible? Oren y velen. Ayunen, Es bíblico el ayuno, no es un invento. Dice la palabra también que hay espíritus que solamente se pueden ir con ayuno y oración. O sea que si tú estás intentando por tus propias fuerzas ser cristiano a tu estilo, no te va a funcionar. Es al estilo de Jesús. Y ese es el estilo de Jesús. Las palabras que a la gente no le gusta mencionar porque no suena muy chulo. A nosotros nos gusta el Jesús chulo, el Jesús que te ama, el Jesús que dijo misericordia quiero, no sacrificio. Ustedes saben que Jesús dijo que misericordia quiero y no sacrificio, pero ¿qué fue lo que él hizo? Se sacrificó. El que dijo que no quería sacrificio, se sacrificó. Porque nosotros queremos entender la palabra como sacando los versículos y no uniendo la historia de la salvación, interpretándola a la luz del Espíritu, sino como a mí me convenga. Misericordia quiero, no sacrificio. O sea que no me tengo que sacrificar porque Jesús dijo que no hay que sacrificarse. Ajá. ¿Eso es lo que realmente quiere decir el Señor o eso es lo que tú quieres entender? A la manera de Cristo, lo dicen los evangelios, ¿eh? Si a eso vamos. Estás pensando como los hombres y no estás pensando como Dios.
Si vas a hacer, ¿qué tú quieres ser? ¿Piedra de escándalo o piedra de edificación? Luego Pedro, que hizo su escándalo, haciendo lo que no tenía que hacer, porque aquí viene lo de Greiki, se durmió el pana. Si te dormiste, eso es como si camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Si te dormiste, mi hermano, nada más que la macate. Hay que estar atento, hay que estar en oración. Mis hermanos, Primera de Pedro 1:5. El diablo anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Si te dormiste, mira, yo estoy cansado, hoy yo no me voy a levantar a rezar. Mira, yo hoy no tengo ganas de ir al grupo. Y así, el primer día no pasa nada y el segundo día ya te duele menos porque así es el pecado. La primera vez que tú cometes pecado, tú te sientes mal. Tú dices, concho, le pequé y no sé cuánto, pero ya como que la segunda vez, ya como que, bueno, pequé. Y ya la tercera es como que, bueno, ya no pasa nada, total. Ya, entonces, y ya en la cuarta, ya te conformas. Y en la quinta te sientes mal, pero no para arrepentirte, sino como que ya, o sea, ya no hay manera, ya yo caí en el pecado, estoy muy hondo, ya yo no, ya, como que da todo por perdido. Esa es la trampa del diablo. Que tú creas que al principio no es nada, eso no es nada, duérmete, no ore hoy, no lea la palabra, no vaya a la Pascua, no escucha la prédica, decide qué sufrir y qué no sufrir. Haz lo que tú quieras con tu vida y con tu cuerpo es tuyo, tú decides porque tu cuerpo es tuyo. Haz lo que tú quieras. Y se siguen durmiendo. Y el demonio feliz. Porque al final él es el padre de la mentira y busca la división. Eso es lo que él quiere. Y que tú al final, no, llegues al sufrimiento eterno. El sufrimiento eterno es estar lejos de Dios. Hoy tu decisión es decir, si quieres abrazar la cruz, si quieres abrazar a Cristo, si quieres tener una vida con Cristo, o si no la quieres tener una vida con Cristo. Ahora, yo me quedo con la lectura de Juan 16:33b. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Vamos a tener situaciones difíciles. Prepárense para la prueba, como decía el eclesiástico, ¿verdad? Vamos a tener situaciones difíciles, van a venir momentos de dolor. En estos años en los cuales yo he estado en los caminos del Señor, yo quiero cerrar con este testimonio. Me han pasado muchas cosas a nivel de salud, a nivel de iglesia, con traiciones, con situaciones con sacerdotes. A mí me han pasado muchas cosas. Y a veces uno se pregunta, ¿para qué? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y tú te das cuenta luego que Dios tiene un plan redentor a través de tu sufrimiento. Tú puedes ser parte del proyecto de Dios para la redención del mundo. Qué bonito, ¿eh? Eso lo dice Juan Pablo II en la carta, en la parte que yo les digo del evangelio del sufrimiento, que nosotros podemos también participar con Cristo en su plan de salvación. Cuando nosotros unimos nuestro sufrimiento al de Cristo, estamos también trabajando en esa redención. Claro, nosotros no somos redentores, solamente estoy diciendo que participamos si unimos ese sufrimiento nuestro al de Cristo, para que no se vaya a yo una herejía aquí ahora mismo. me excomulguen de la iglesia. Dicen, esta muchacha, lo están grabando ahí, mira, esa muchacha es una hereje. Me sacan de la iglesia. Yo les decía, ¿verdad?, que le quiero dar un testimonio, pues yo me pongo a hablar y luego se me olvida lo que voy a decir. Yo he pasado muchas cosas y siendo líder, yo fui coordinadora de pastoral juvenil. Fui coordinadora de pastoral juvenil en una pastoral que tenía como 300 jóvenes. Y fui coordinadora de un ministerio de teatro muy conocido en ese tiempo. Íbamos a varios pueblos, éramos realmente jóvenes con mucho talento. Y yo fui coordinadora de ese ministerio, un ministerio al que todo el mundo quería pertenecer, porque era como en la escuela, ¿verdad? Como toda la gente chula, toda la gente con la que todo el mundo quiere estar, estaba en el grupo de teatro. Pero para estar en el teatro había que agotar un tiempo en pastoral juvenil. Era como el teatro era el ministerio para la evangelización y era como que la gente que estaba ahí también tenía que estar comprometida con el evangelio y con su vida, ¿no? O sea, vivir también una vida de fe como coherente. No era que tú el que se paraba a actuar, era como de que, no, era muy bonita esa experiencia.
Y yo fui coordinadora de ese grupo, fui coordinadora de mi grupo de pastoral juvenil. Yo no vengo de la renovación, para que tengan una idea, yo no era de grupo de oración, sino de pastoral juvenil. Luego es que yo tengo mi encuentro con Dios en un grupo de oración y bueno, ahí me voy a la renovación. Y yo vengo de ser una persona muy jovencita. Yo fui líder siendo muy, muy joven, siendo una adolescente. Y tuve muchas responsabilidades de liderazgo. Y luego en un momento hubo una crisis fruto de un escándalo que sucedió en la parroquia con uno de los jóvenes de la pastoral juvenil y se fueron. Yo recuerdo como ahora estar sentada en uno de los salones donde se reunía uno de los grupos, yo y un amigo, solamente nosotros dos. Y por casi cerca de un año nosotros teníamos la misa de los jóvenes, era los sábados en la noche, y duramos muchísimo tiempo preparando la Eucaristía, él y yo. Yo hacía las municiones y él hacía las lecturas. Para mí fue muy doloroso. Y yo estuve a punto de irme de la iglesia porque yo no entendía por qué. ¿Por qué si yo decía que yo era buena? Todo estaba bien. ¿Por qué tenía que pasarme eso a mí? ¿Por qué tenía yo que sufrir de esa manera por lo que había hecho otro? Que había sido un escándalo que había producido otro hermano, ¿no? Y yo tuve que pagar los platos sucios. Y yo recuerdo que mi párroco dijo que era mi culpa. Hoy él falleció en un accidente y yo a veces me siento mal porque yo creo que no pude nunca decirle que yo lo perdonaba. Y realmente yo lo perdoné. Cuando él me culpó de que yo era la responsable de que eso pasó. Y de que los jóvenes, de esa crisis de pastoral, le estoy diciendo de haber 300 jóvenes a que luego nada más quedáramos 2. Y fue muy doloroso. Yo estuve a punto de negar esa cruz, de no abrazar ese sufrimiento. No era justo. Y gracias a Dios, gracias a la perseverancia, que también lo leíamos en una de las lecturas que les compartí, que la perseverancia es lo que va a salvar, ese resistir en la fe es lo que nos va a ayudar a realmente alcanzar la salvación. Yo no estoy diciendo que ya la alcancé, pero asumí la cruz, esa es una de mis cruces, ¿no? Y lo estoy contando porque yo sé que ustedes tienen vida pastoral y que habrá momentos en los que tendrán muchos desiertos y el momento en que el líder va a decir, esta vaina no funciona, es mi culpa. No es tu culpa, no es tu responsabilidad. O sea, hay responsabilidades y culpabilidades. Hay cosas que son tu responsabilidad, pero no son tu culpa. ¿Mm? Y yo quizá tuve responsabilidad, pero no era mi culpa. Y yo tuve que permitirle a Jesús, primero, perdonarme a mí y perdonarlo a él, porque yo lo culpaba de ese sufrimiento en el que mi liderazgo se vio afectado, porque al final era mi liderazgo. Porque era yo era la que tenía la pastoral bien. Mentira del diablo. Y el Señor me estaba salvando a mí de eso. El Señor me estaba salvando de la soberbia, de creerme que era por mí. De que era por mí. Y para la gloria de Dios, luego hubo un resurgir en la pastoral juvenil. Pero ustedes saben qué, no fue bajo mi liderazgo. Y eso me dio durísimo. Le dio durísimo a mi ego. Porque lo que tú quieres que sea tú. En la coordinación de Nazaret, imagínense, eso que queda como inscrito. La mejor Pascua, la mejor pastoral juvenil fue, no, la mía, cuando están revisando la historia de la pastoral juvenil agustiniana de la parroquia, ustedes saben lo que van a decir, que el peor momento de la pastoral fue cuando yo fui coordinadora. O sea, yo soy un fracaso. Yo fui un fracaso. Porque yo creía, o sea, se ve que es un fracaso si tú crees que la obra que haces es tuya. A mí me tocaba sembrar una semilla que a otros les tocaba cosechar. No veas tu sufrimiento como algo que no va a dar fruto. Quizá ahora tú no puedes verle sentido a lo que tú estás viviendo, a lo que tú estás pasando, al desierto de tu vida, al desierto de tu vocación, al desierto de tu liderazgo, a los que son servidores, porque tu grupo se te está desgranando. Esto no es tuyo, esto es de Dios. Tú tienes que aferrarte, ver que puede ser tu responsabilidad, porque con esto no estoy diciendo que tú no tengas una responsabilidad o que no tengamos una responsabilidad, pero al final todos somos responsables de que algo funcione en una relación, ¿verdad? Y esto que es una comunidad es
comunidad, porque todos somos parte de la comunidad, no solamente el responsable. El responsable es cabeza, pero de nosotros depende de que la armonía del cuerpo, ¿verdad?, funcione. Pero a nivel personal, en tu vida de fe también es así. Depende de que tú decidas, de que tú en esta relación con Cristo, tú decidas. Que tú asumas, que tú abraces tu sufrimiento, lo que toca, y diga, le voy a dar para allá. Aunque tú no veas que sea fértil, el sufrimiento es fértil, porque el sufrimiento con Cristo es redención. Pero solamente de la mano de Jesús puedes darte cuenta que lo que ahora parece un sinsentido realmente vale la pena. Años después que yo que vi la pastoral juvenil florecer, con mucho dolor, no fue fácil tener que sentarme en los bancos de atrás a mirar a otros ser líderes, a mirar a otros brillar, a mirar a otros florecer. Y ya a mí nadie me tomaba en cuenta. De hecho, ya a mí nadie me busca ni para que en la parroquia. Yo, de hecho, en mi parroquia, yo predico en muchísimos otros sitios. En mi parroquia nunca me han invitado a predicar. Y ahí está Nazaret, yendo a su misa, yendo a su grupo. A veces me buscan para que recoja la ofrenda. A veces me buscan para que vaya a ayudar a un enfermo. Y yo, miren, feliz porque al final la gloria de Dios. Y si Él lo que quiere ahora es la humillación, si Él lo que me quiso fue en mi parroquia sentarme, porque yo no me he sentado nunca. A veces me ha tocado sentarme, a veces me ha tocado no hacer nada, sino estar ahí, aplaudir a otros, ayudar a otros y estar sentada. Bendito sea Dios. Porque la obra es de Él, no es mía. Y donde Él quiera que yo esté, así me toque sufrir. Bendito sea Dios. Así que, mis hermanos, con esto termino y vamos a orar para que el Señor les permita en este día no huir de la cruz, huir de la tentación que te quiere apartar de la cruz, que te lleva a Jesús, para que seas santo, para que seas santa. Húyele a la tentación, ora, vela, para que no caigas en tentación, pero no huyas de aquello que te lleva a Cristo y que te redime para que tú puedas ser santo, irreprochable y perfecto para la gloria de Dios, para que puedas ser un ciudadano de Cristo en el cielo y para que realmente puedas vivir la Pascua, porque esta es la Pascua terrenal, la que se acaba el domingo. Luego viene la cincuentena pascual, pero lo que es eterno, ¿ustedes saben cuál es? La Pascua que vamos a vivir en el cielo. Esa no se acaba nunca. Y para esa es la que estamos llamados. Para esa Pascua. Para la que nunca se acaba. Bueno, oremos. Yo les pido que cierren los ojos. Y les voy a explicar por qué les voy a pedir que cierren los ojos. Cuando nosotros cerramos los ojos al mundo material. Cuando hacemos el credo, creo que se fijen cuando ustedes vayan a hacer el credo, cuando les toque, creo que van a leer, sí, hoy se hace el credo. El largo, el de los apóstoles el breve y el del Nipomuceno, no me acuerdo, sí, ese es el largo, ¿no? Y cuando se hace, dice, creo en Dios. O sea, habla del creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. O sea, que hay un mundo invisible. Entonces ahora, cuando vamos a orar, vamos a conectarnos con ese mundo invisible. El material por ahora, vamos a cerrar los ojos al material que nos distrae, que tiene bulla, el perrito que está ladrando allá afuera. Y nos vamos a abrir al mundo invisible, que es mucho más grande que este. Y por eso cerramos los ojos. Yo les voy a pedir eso, yo voy a cerrar mis ojos también. Para también en ese mundo invisible encontrarme con Dios al que no puedo ver, por lo menos ahora, pero lo vemos en la Eucaristía, pero en este momento. Señor, yo quiero darte gracias. Darte gracias de manera personal. Nazaret hoy te quiere dar gracias por la vida. Te doy gracias porque mi madre no evitó el sufrimiento y decidió que yo naciera. Te doy gracias, Señor, porque tú tenías un plan cuando decidiste que
yo pudiera recibir este nombre de Nazaret. Tú tenías ya un plan conmigo desde que se formaban los tejidos en las entrañas de mi madre. Te doy gracias, Señor, por la vida de todos los hermanos que me acompañan en este día. Te doy gracias por los vientres de las madres que lo cargaron y por las madres valientes que decidieron por encima de todo traerlos al mundo. Quiero darte gracias, Jesús, a ti de manera especial, por decidir asumir la cruz, por abrazar la cruz, por abrazar el dolor, por abrazar el sinsentido, porque gracias a que tú lo asumiste, gracias a que decidiste decir que sí a lo que el mundo hoy nos insiste en decir que no. Gracias a eso nosotros fue restaurado en nosotros, en la humanidad, lo que habíamos perdido por el pecado original. Esa configuración perfecta para vivir en plenitud junto con nuestro Creador. Gracias, Jesús, porque has sido puente para que nos reconciliemos con nuestro Creador, para que por ti seamos hijos adoptivos y podamos llamar a Dios Padre. No solamente Padre de lejos, sino papá, papito, Abba. Gracias, Jesús, porque puedo llamar a Dios Padre por ti, porque tú eres mi hermano, porque tú me asistes y porque tú sabes que este sufrimiento al que lamentablemente no podemos escapar tiene sentido cuando lo hacemos mirándote a ti, mirando la cruz. Y sabemos que no es la última palabra, no la tiene el mundo, no la tiene la cruz, no la tiene el sufrimiento, lo tiene Dios, que quiere para nosotros la felicidad, la vida eterna. Quiero pedirte por cada uno de los jóvenes que está aquí conectado, por los que no están aquí conectados, que son de este grupo. Y quiero pedirte en la sencillez de este día, sin música, sin grandes aparatajes, sin fuegos artificiales. Yo quiero pedir que tú vengas y los toques y que renueves en ellos el llamado que tú les hiciste para que se dejaran amar por ti, para que te amen y para que te sirvan. Que pongas en ellos el deseo de ser auténticos cristianos, que enciendas en ellos, en su corazón, ese deseo de ser diferentes, que enciendas en ellos el deseo de orar y de que cuando se reúnan tengan ganas de alabarte, de bendecirte y que en ellos se puedan ver los signos de que tú estás vivo entre nosotros. Que tu Espíritu Santo sople en sus vidas y le dé vida a esos huesos secos, a esos huesos secos, a esos cuerpos que dicen que están vivos porque van caminando por el mundo, pero que en realidad por dentro quizás se están consumiendo, Señor, por los méritos de tu pasión y porque tú prometiste que enviarías al Paráclito, al Defensor, al Consolador, al Dador de vida, al Dador de las gracias. En este día, a esta hora, yo te pido que infundas en ellos ese Espíritu Santo, infúndelo en mí y que tengamos ansias de ti, que tengamos deseo de salir en la mañana, encontrarnos contigo para amarte, para adorarte en espíritu y en verdad, porque tú eres la verdad, Señor. Que tengamos deseo de alabarte, de bendecirte, de glorificarte, porque para eso hemos sido creados. Que tengamos ganas de buscarte como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma tiene sed del Dios vivo. Que tengamos sed de ti, que no jamás se nos quite esta sed, esta necesidad de buscarte, aun cuando te hemos metido en tanta disparate, Señor. Queremos tener sed de ti, que tú nos completes, que tú nos asumas y que, al igual que Jesús, podamos decirte que sí y asumir la cruz. Cuando tengo que asumir la cruz, que la asumamos, sabiendo que la cruz nos redime, que la cruz tiene sentido cuando la caminamos contigo. Señor, yo creo en ti y yo te creo a ti. Y yo sé que tú puedes hacerlo todo. Solo te pido que no dejes de tocar las puertas de estos corazones y
pido para que estos jóvenes decidan abrir la puerta de sus corazones a ti y descubran cuán bueno es estar en tu presencia, cuán bueno es amarte, cuán bueno es servirte, cuán bueno es llamarte papá. Que vengas y sanes las heridas de sus corazones, los fracasos, las soledades, aquellas rupturas que puedan haber en sus familias, aquellas relaciones que están rotas dentro de su familia o con alguna persona fuera de la familia que les cause sufrimiento. Que vengas, Señor, y redimas, y que con una gota de tu sangre tú vengas sanando y dándole sentido a ese dolor y a ese sufrimiento. Que ellos realmente puedan ver que tiene sentido y que vale la vida, porque la valió para ti. Te doy gracias, Señor, por lo que tú haces en el silencio, por lo que seguirás haciendo y por lo que harás en la vida de estos jóvenes, de estos hermanos míos, hijos tuyos. Gracias a Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, por el aliento, por el valor que estás poniendo en los corazones de estos jóvenes. Suscita los dones y carismas dormidos en ellos, que ellos puedan realmente ser testigo de que tú eres el Señor y de que tú estás vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que les permita realmente anhelar la santidad, y que nuestra Madre María interceda por ustedes y por su grupo de oración. Amén. Que así sea. Amén. Ya no sé cómo hacer, pero ya me despido, ¿verdad? Ustedes se quedarán y compartirán. Que Dios les guarde y a la orden siempre. Oren por mí, yo oro por ustedes. Mañana no hay reunión. Te respondemos ahora, Kelly. Muchas gracias. Vamos a darle las gracias al Señor. Ok, pero ya me voy, ya. Así que ya me voy. No, espérate. Me espero. No, darle las gracias al Señor por permitirte a ti sacar este tiempo para nosotros. Fue de mucho crecimiento. Sé que para cada uno de nosotros le sacaremos, o sea, algo quedó. Sé que algo quedó en nuestros corazones y eso es bueno porque nos va a mover a hacer un cambio, a dar el inicio, o al menos eso es lo que esperamos, ¿verdad? Entonces, nada, muchas gracias y te tienes que marchar, está bien. Nosotros ya aquí vamos dando los avisos y todo eso y nada, tú sabes que tú eres de nosotros. Amén, ustedes míos. Así que nada, no, los dejo así porque tengo que hacer algo de comer y luego ir para la parroquia. Así que Dios, a sentarme en una silla, no que crean que voy a participar de algo. Bye. Bye. Dios les bendiga y que tengan feliz Pascua, o sea, todo lo que les quede. Igualmente, bye. Gracias, igual. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos haber estado aquí en este segundo día de la Pascua. Le damos gracias por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que ha llegado a nuestro corazón. Que Él pueda ayudarnos a poder transformar todo eso que ha quedado en nuestros corazones para nuestro bien, para nuestro proceso de conversión, porque la conversión es un proceso. Y que Él nos permita poder estar mañana dispuestos a seguir recibiendo de lo que Él nos quiere regalar. Todo eso se lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.